El tema de hoy es pacto de Dios con Abraham. Ya la semana pasada hablamos del pacto de Noé. Y ahora vamos a hablar acerca del pacto que Dios hizo con Abraham. Se encuentra en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 9. Voy a leer los versículos del 1 al 3 y luego ya leeremos poco a poco los demás. Dice en los versículos del capítulo 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu madre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En Hechos capítulo 7, versículos 2 y 4, el primer mártir, llamado Esteban, él, cuando estaba ahí, que lo iban a apedrear, y el sumo sacerdote le dijo: bueno, ¿tú qué tienes que decir? Esteban le respondió al sumo sacerdote: hermanos israelitas, oíd. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes de habitar en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y vete a la tierra que te mostraré. Salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Muerto su padre, Dios le trasladó desde allí a esa tierra en la que vosotros habitáis ahora. Es curioso, porque Esteban añade más cosas que lo que hemos leído en Génesis. ¿Por qué? Porque Dios reveló a través de Esteban que esta promesa había sido hecha a Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes de que hubiera habitado en Harán. Y ahora que allí en Harán su padre estaba muerto y que él se sentía movido por una obediencia más completa al Señor, Dios en Harán repite la promesa. Bien, pues, esta promesa de Dios estaba en espera hasta que Abraham estuviera listo para hacer lo que el Señor le dijo que debía hacer. Hay aquí una hermosa enseñanza acerca de cuidar a los padres cuando son mayores y no tienen recursos. Pero también una enseñanza de saber esperar en Dios. Eso es importante. Es importante saber esperar en Dios. A veces somos impacientes, ¿verdad? Y más en este tiempo, que con las redes sociales ya, lo queremos ya todo, al instante, al momento. Dice el salmista: espera en Dios y Él hará. Abraham ciertamente se convertirá en un gigante de la fe, hasta llegar a ser padre de los creyentes. Eso lo dice Pablo en Gálatas, capítulo 3. Sabed, por tanto, que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. Aunque no comenzó Abraham como un héroe de la fe, pero sí vemos a Abraham como un ejemplo para crecer en fe. Él creció en fe y en obediencia. Y como hemos cantado, la obediencia a la mejor adoración. Ahora bien, más importante que la fe de Abraham era la promesa de Dios. Porque Dios lo que promete, lo cumple. Bien, pues, notemos que con frecuencia Dios dice en los versículos, en el capítulo 12 de Génesis, dice: yo lo haré. Es Él quien hace todas las cosas. Y Génesis capítulo 12 trata acerca de esos planes de Dios. Y en ello vemos cómo Dios le hizo a Abraham 3 promesas. Le prometió a Abraham una tierra. Le prometió a Abraham una nación. Y le prometió una bendición. ¿Cuáles son? Vamos a verlas.
y yo te mostraré. Después de decir que quería que Abraham fuera y dejara su país y su parentela, Dios le prometió a Abraham una tierra. Específicamente, Dios le prometió la gran tierra de Israel. Aunque en aquel tiempo esa tierra estaba habitada por distintos pueblos y todavía no se llamaba Israel. Se conocía como la tierra de Canaán. En segundo lugar, dice que haré de ti una gran nación. Dios prometió hacer una nación de Abraham. Él tendría suficientes hijos, nietos y futuros descendientes para poblar toda una nación. En tercer lugar, la bendición fue que engrandeceré tu nombre. Dios prometió bendecir a Abraham y también engrandecer su nombre. Probablemente no existe otro nombre tan honrado en la historia como el nombre de Abraham. ¿Por qué? Porque, fijaros, es curioso, Abraham es honrado por judíos, musulmanes y cristianos. Fijaros. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Esta promesa también afectó a la Iglesia. Y por otra parte, la bendición de Abraham, la bendición de Dios a Abraham, no fue para su propio bien, ni incluso para el bien exclusivo de la nación judía que merecería en el futuro. Fue para todo el mundo, para toda la familia de la tierra, a través de, ¿sabéis de quién? ¿Sabéis de quién? A través de Jesucristo. Lo seguiremos viendo más adelante en el mensaje. Y siguiendo con el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, leemos: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. En los de la fe, estamos incluidos todos nosotros, tú y yo. Estamos incluidos todos en los de la fe. También en Apocalipsis dice: y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y por tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, y pueblo, y nación. Capítulo 5, versículo 9. Es decir, ahí estamos incluidos todos. Estamos en el libro de la vida, en el libro del Cordero. La obra de Jesús tocará a cada grupo de personas sobre la tierra, sin distinción de raza. Esto también indicó una nueva visión misionera, que Dios quería que los descendientes de Abraham tuvieran. Ellos debían de mirar más allá de sí mismos, a todas las naciones. Es decir, el pueblo judío miraba a su ombligo, pero Jesús, en el Evangelio de Juan, dice: alzad los ojos y mirad. ¿Por qué? Porque la siega estaba lista. Los campos estaban listos para segar. Es decir, que alzad los ojos y mirad. Que no nos miremos aquí solamente. Miremos más lejos. Eso es lo que Dios quiere para su pueblo en este mundo. Debía mirar más allá, a todas las naciones, a todas las familias de la tierra. Tal y como muestra también el libro de Jonás, con la conversión de los habitantes de la ciudad de Nínive. Ahí vemos el carácter misionero de la simiente de Abraham. Si el pueblo judío lo hubiera reconocido, el pueblo judío no lo reconoció, porque Dios no lo bendijo para ellos solamente. Dios bendijo al pueblo judío para que bendijera a otras naciones también, para que fuera luz a otras naciones. Y en Él, en Cristo, serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Más claro ahora, ¿no? Ya sabéis que Jonás, que era un buen judío, ¿cómo es posible? Es que fuera de los judíos no puede haber salvación. Solamente de los judíos hay salvación. No puede haber. Pero Dios le mostró
que la salvación es para todo el mundo que cree, que se arrepiente y cree. Y él llegó y se fue, en lugar de ir a Nínive, que era al oriente, se fue a occidente, a Tarsis. Es decir, que vemos cómo Dios hizo que, sin que él quisiera, llevarlo a Nínive y mostrarle que tenía que predicar a todo el mundo, y todo aquel que cree será salvo. Bien, pues es así. El mismo Pablo aclara que Dios dijo a Abraham que fueron hechas las promesas y que a su simiente, no dice ya la simiente, ¿sí?, como a muchos, sino como a uno. Y esa simiente, ¿sabes cuál es? Cristo. Basándose en la repetida frase de la daré a ti y a tu simiente para siempre, de modo que todo el mundo puede ser bendecido. Todo el mundo, sin excepción, bendecido en Cristo. Ahora, antes de pasar a detallar el pacto de Dios con Abraham, quizá esta introducción ha sido un poquito larga, pero para mí muy interesante. Vamos a verlo a Abraham como migrante, viajero de su tierra natal. Es un emigrante de Abraham. Poco tiempo después de la muerte de Noé, en la 10ª generación de Sem, nació Abraham. Sabéis que los hijos de Noé se distribuyeron por todo el mundo, conocido. Sem occidente, Sem Medio Oriente, Cam África y Jafet occidente. Esa fue la distribución de los 3 hijos de Noé. Bien, pues Abraham nace de la descendencia de Sem, semitas, Sem. Y de nuevo la humanidad cayó en la idolatría, como antes del diluvio, y servían a dioses extraños. Eso nos lo dice Josué capítulo 24. Y aunque no sabemos nada de su juventud, de Abraham, excepto que su padre se llamaba Taré y que tenía 2 hermanos, uno de los cuales era Harán, el padre de Lot, el cual murió en Ur de los Caldeos, y el otro hermano se llamaba Nacor. Pero con respecto a Abraham, él tenía 75 años cuando Dios lo llamó de Mesopotamia para salir al lugar que le tenía preparado, pero que él todavía no conocía ese lugar. Vete y sal al lugar que yo te mostraré. Algunos de nosotros le he dicho, pero ¿a dónde tengo que ir? Dímelo, Señor, que quiero saber dónde ir. Si es otro idioma, a ver si aprendo el idioma. Si es otra costumbre, a ver si sé qué costumbres son para adaptarme. Nada. Tenía que estar bajo la cobertura del Señor. Esa era la única cobertura que tenía. Y Dios ya le irá mostrando cómo debía hacer, qué debía decir, de dónde debía de ir. Me gusta lo que dice Santiago en el capítulo 2, el apóstol Santiago. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Qué bueno. Lo llamó su amigo. Nosotros también, los que creemos en el Hijo de Dios, somos sus amigos. Porque ¿qué dijo Jesús? Juan capítulo 15. Ya no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Os llamo amigos. ¿Sabéis que soy una persona privilegiada? Porque Jesús dice que soy su amigo. Uy, me siento honrado de ser amigo de Jesús. Bueno, vosotros también, yo lo sé. También os sentís honrados de ser amigos de Jesús. Os llamo amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Qué gran privilegio que tenemos los creyentes de ser llamados amigos de Jesús. Ahora bien, Abraham, como migrante, salió de Harán y viajó como emigrante por Mesopotamia, por Siria, por Canaán, por Egipto.
Ahora, volvamos al pacto de Dios con Abraham. Con Abraham, cuyo nombre, a partir de ahí, se llamará Abraham. ¿Por qué? Leemos en Génesis 15, 18 al 21. En aquel día, Dios hizo un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Es decir, que en Canaán habitaban tribus o pueblos, en este caso, ¿no? Que aquí se nombran. Dios se le aparece a Abraham, y mientras miraba, el Señor le mostró que ese pacto era un pacto unilateral. Así que la seguridad del pacto que Dios hizo con Abraham no estaba basado en lo que Abraham fuera o hiciera, sino en Dios. El pacto estaba basado en Dios. El pacto no podía fallar, porque Dios no falla. Es decir, un pacto es eso, ¿no? Un pacto es, haga tú lo que hagas, yo voy a cumplir con el pacto. Es una diferencia entre el contrato, ¿no? Un contrato es que si los dos llegan a un acuerdo y si uno de ellos no cumple con su parte, el otro no está obligado a cumplirlo. Ya está. Pero un pacto es otra cosa. Entonces, Dios hizo un pacto con Abraham. Y podemos decir que Dios el Padre, después de la muerte de Jesús allí en la cruz, firmó el pacto por él y por nosotros también. Bueno, entendedme lo que digo, firmó. Nosotros también entramos en ese pacto, pero por fe. Por fe. Nosotros no hacemos el pacto con Dios, el pacto lo hizo Él con nosotros. Ese pacto lo firmó Él. Abraham no debatió con Dios acerca de las condiciones. Dios estableció, Abraham aceptó, y Abraham no puede romper un pacto que él nunca firmó. Dice: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. El río Éufrates que abarca un montón de países en el Medio Oriente. Desde Mesopotamia hasta Turquía, vamos, el río grande, un gran río. Al citar las tierras específicas que los descendientes de Abraham heredarían, Dios nos muestra claramente el hecho de que no estamos hablando de cosas espirituales. Es una promesa literal, y por ella Israel heredaría la tierra literal. Por un tiempo, bajo el reino de Salomón, vemos en el primer libro de Reyes, capítulo 8, que en aquella ocasión Salomón y con él todo Israel, una gran asamblea venida desde el paso de Hamat hasta el torrente de Egipto, precisamente lo que Dios prometió a Abraham. Y posiblemente otra vez bajo Jeroboam II, 13º rey de Israel después de Salomón. Ahí eso podemos verlo en la historia religiosa y sagrada, Segunda Reyes, capítulo 14. Los hijos de Israel reinaron en todo este territorio. Dice: restableció la frontera de Israel desde la entrada de Hamat hasta el Mar Muerto. Estamos viendo cómo eso, esa tierra, en un tiempo, fue del pueblo judío, según la promesa recibida. Pero sigamos adelante, porque vamos a ver algo muy interesante con respecto a la aplicación del pacto de Abraham. El pacto que Dios hizo con Abraham es uno de los pilares de toda la Biblia. No fue un acuerdo entre iguales, sino una promesa soberana de Dios. Él llamó a Abraham cuando aún era un hombre común. Le prometió una tierra, una descendencia numerosa, y por medio de él serían benditas todas las naciones de la tierra. Ya hemos dicho que nosotros somos parte de esa bendición. Dios sigue llamando a personas a que caminen por fe. Y ahí está.
no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque la salvación es por fe y por la gracia de Dios. Abraham salió sin saber a dónde iba. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Hoy Dios también nos llama a confiar con Él, incluso cuando no conozcamos todos los detalles del futuro. ¿Por qué? Porque la fe consiste en eso. Yo no conozco mi futuro. Yo no sé lo que me va a pasar en esta tarde o cuando salga de aquí. Pero yo confío en aquel que sí conoce mi futuro. Confío en el Señor. Y mi esperanza está en Él. Y eso es lo más grande que tenemos. Y la fe consiste en eso, en obedecer a Dios antes de ver el resultado. Porque en un mundo lleno de incertidumbres, los creyentes debemos caminar por la fe y no por las circunstancias. Porque Dios es un Dios de sorpresas. Y Dios actúa en nuestra vida. Bueno, a veces lo hace en el último momento, ¿no? Para probar nuestra paciencia, nuestra fe. Pero no sé si te ha pasado. A nosotros nos ha pasado que el Señor en el último momento es cuando ha actuado, ¿no? Por eso para nosotros Dios es un Dios de sorpresas, porque Él hace las cosas bien. Y Dios permanece fiel a sus promesas. Pasaron muchos años antes de que Abraham viera el nacimiento de Isaac. ¿Sabéis cuántos años? Si hemos dicho antes que lo llamó con los 75 años, y luego dice la Biblia, Génesis, que a los 100 iba a cumplir los 100, pues pasaron 25 años esperando. Ser multitud. Y pero no tengo hijos. Sin embargo, Dios cumplió exactamente lo que había prometido. Quizás estás esperando hoy una respuesta de Dios, o hace tiempo, no lo sé. Pero mira, el Señor no olvida nunca sus promesas, y Él actuará en el momento oportuno y perfecto y necesario. Ten paciencia, confía en Él, espera en Dios y Él hará. Y en Cristo recibimos los creyentes las bendiciones del pacto. La promesa de bendecir a todas las naciones se cumplió en él, en Jesús. El apóstol Pablo nos enseña que Cristo es la descendencia prometida a Abraham y que quienes crean en él participarán de esa bendición. Romanos capítulo 9. Porque la salvación no depende de la descendencia física ni de las obras, sino de la fe en Jesucristo. Todo creyente forma parte del pueblo de Dios por medio de la fe. Y ya dijo también el apóstol Pablo, no todos los de Israel son israelitas. Y una cosa es el pueblo político, el pueblo físico, y otra cosa es el pueblo espiritual. Y ahí es donde Pablo da el clavo. Somos pueblo de Dios. Como iglesia, estamos llamados a bendecir a nuestra familia y a todo el mundo mediante el amor, el servicio y el anuncio del Evangelio. Así es. Somos nación santa. Y una persona santa ya sabe lo que es. Es alguien que ha sido apartado por alguien para algo. Por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz dominante. Eso es, a Cristo. Y vean Pedro capítulo 2. De ahí que el pacto de Abraham sigue teniendo relevancia hoy porque nos recuerda que Dios toma la iniciativa de llamar al ser humano. Dios cumple siempre sus promesas. La salvación llega por la fe en Jesucristo. Los creyentes estamos llamados a ser instrumentos de bendición para este mundo. Para eso también estamos. De ahí que puedo ir concluyendo este mensaje en esta mañana. Que así como Abraham respondió con fe al llamado de Dios, siendo obediente, sin saber a dónde Dios le enviaba,
nosotros también somos invitados a confiar plenamente en Cristo, a vivir en obediencia y llevar la bendición del Evangelio a quienes nos rodean. El Dios que fue fiel con Abraham continúa siendo fiel con su pueblo y contigo y conmigo. Porque Dios es sí y amén. Amén. Tú y yo formamos parte de ese pueblo. Qué bendición, ¿no? Que esa certeza sea también una bendición para tu vida y que así sea.